El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Teología para Todos. Ya estamos en nuestro programa número 13. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. Gracias, Padre José María. Muy bien. Y bueno, nuevamente vamos a continuar hablando de este tema precioso que es sobre nuestra queridísima Madre, la Iglesia. Quienes recuerdan, hace 2 programas hablábamos de esas notas que la caracterizan, que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y tiene su sede en Roma, donde está Pedro, donde está el Papa, el sucesor de Pedro. En el programa pasado hablábamos un poquito del ecumenismo. Quienes lo vieron recordarán quizás que también hablamos de los milagros que se seguían realizando en la Iglesia y de las conversiones, de cómo muchos, buscando la verdad, se encontraban justamente con los documentos iniciales de los padres de la Iglesia y las primeras informaciones y documentos, y con esa apertura a la verdad, con esa oración, con esa investigación, se acercaron y descubrieron la Iglesia Católica y se acogieron a ella. Y hoy seguimos hablando sobre algunos aspectos de la Iglesia. Como ustedes ven en la presentación, vamos a hablar un poquito de los dogmas, del magisterio, o sea, esa función que tiene la Iglesia de enseñar, que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos hablando un poquito de la revelación, que ya hemos hablado algo la semana pasada, y algunas características del Papa, del Romano Pontífice, de su forma de gobierno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Quizá la palabra dogma es algo que a alguno le suena, quizá a alguno es la primera vez que lo escucha, quizá la palabra dogmática ya le suena como algo que efectivamente es algo rígido, algo firme, y en realidad los dogmas son un regalo de la Iglesia, un verdadero don, porque justamente ella se manifiesta con toda su solemnidad y quiere decirnos que esta verdad es tan importante, tan importante, tan importante, porque Jesucristo la ha revelado, porque nos la enseñó, es tan fundamental que no podemos decir que somos católicos, que somos cristianos, si esta verdad no la acogemos. El surgimiento de los dogmas, históricamente, vienen dados justamente por los errores. Es impresionante cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos y cómo del mal saca bien, porque efectivamente a lo largo de la historia se han ido sucediendo algunos errores o herejías y ha habido necesidad de estudiar, de profundizar, de ver realmente qué dijo nuestro Señor, y entonces, después de ese estudio profundo, que evidentemente el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo, bueno, se dice, no, esto es un dogma. O sea que la Iglesia pone como un sello, diciendo que esto es muy importante. La verdad que los dogmas, ya veremos, son muy poquitos los que hay en la Iglesia. A modo de definición decimos, son una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia a los fieles con obligación de creer en ella. Porque efectivamente los dogmas hay que aceptarlos. Es como, no sé si el ejemplo sirve o no, me viene a la cabeza ahora, pero alguien que se inscribe en un club deportivo, en un club de fútbol, dice, no, a mí en realidad lo que me gusta es la natación, y yo no quiero el fútbol, no quiero saber nada de fútbol. Bueno, pero este es un club de fútbol aquí. Bueno, en fin, quizás los clubes de fútbol tengan la apertura para que la gente pueda también practicar la natación si es que tienen pileta en su club, ¿no? Pero digo, hay algunos estatutos, en diversas instituciones, que son muy importantes y que para poder pertenecer a ella hay que respetarlos, ¿no? En ese sentido, la Iglesia es un poco parecido, es lo mismo. Digamos, la Iglesia de Jesucristo enseña estas verdades. Si usted quiere ser católico, tiene que aceptarlas todas. Son verdades que han existido siempre. No es que la Iglesia en un determinado momento inventa algo. No. En un determinado momento lo estudia y después de ese estudio lo define dogmáticamente. La definición es una doctrina que no es una invención, sino una declaración. Les decía, los errores obligaron
a la Iglesia a definir y a declarar los dogmas, ¿no? Verdades, ya lo veremos también en la presentación, que nunca se han puesto en duda y que por lo tanto no hubo necesidad de definirlos. Son verdaderas iluminaciones para los fieles, sobre todo pensando un poco en algunos temas más difíciles. Yo no sé si la Iglesia se pronunciará dogmáticamente sobre algunos temas de actualidad, posiblemente no, pero igual todo el magisterio de la Iglesia es una gran luz, porque los fieles a veces no tenemos la capacidad de distinguir o de profundizar o de darnos cuenta cuál es la verdad en esta cuestión. Me viene a la cabeza ahora la cuestión, por ejemplo, de la manipulación genética, me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de la procreación artificial. Son temas que no todo el mundo está capacitado para profundizar sobre la cuestión moral de la cuestión. Entonces la Iglesia justamente nos orienta a todos los fieles y nos dicen, bueno, esto es así y así y así, y hay que vivirlo de esta manera si uno quiere ser fiel al Evangelio, si uno quiere ser fiel a Jesucristo. El magisterio de la Iglesia puede evolucionar en la manera de manifestarse, de expresarse, porque de hecho en la Iglesia ha habido una evolución importante para explicar algunos misterios que al principio no se tenía una terminología, por ejemplo, metafísica. Para hablar de transustanciación, por ejemplo, tuvo que venir la filosofía y tuvo una terminología y después poder explicar esto de esta manera. Que es una manera, quizá el día de mañana se descubra otra manera mejor de explicar las cosas. Por eso el magisterio puede evolucionar en la forma de explicar las cosas. Evidentemente no en su contenido. La revelación fue un hecho histórico, este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Pero la revelación es como un diamante. Uno toma un diamante y encontrará diversos brillos según la posición, según la luz. Entonces, la revelación de Jesucristo es como un verdadero diamante en el cual podemos seguir descubriendo nuevos brillos. Sé buena, léeme por favor, Mónica, lo que dice esta. Lo mismo que las estrellas del firmamento descubiertas últimamente existían mucho antes, pero nosotros hasta ahora no las hemos conocido. El ejemplo sirve, porque efectivamente la astronomía sigue avanzando, sigue descubriendo, pero no es que al descubrirlas las crean, sino sencillamente dicen, bueno, allí están. Y con las verdades evangélicas están allí y nosotros podemos seguir descubriendo nuevos matices. Entonces, repetimos, las verdades dogmáticas están sujetos a perfeccionamiento porque puede mejorar el lenguaje, puede mejorar la forma de explicarlos. Pero, volvemos a repetir, sin contradecir nunca o olvidar el sentido primitivo de la verdad que se está diciendo. Para que una verdad sea dogma de fe es necesario que haya sido, por un lado, revelada por Dios y además que la Iglesia lo declare así, formalmente, con su autoridad. Pero les decía, el ámbito de la fe es mucho, mucho más amplio que el de las verdades definidas dogmáticamente. Por ejemplo, si me lees, Mónica. Nadie ha negado la resurrección del Señor, por eso la Iglesia no ha sentido la necesidad de definirla. Y esto es importantísimo. Miren si no hay una verdad importantísima en la Iglesia Católica como es la resurrección del Señor. Sin embargo, no es una verdad dogmática, porque nunca nadie la contradijo, porque nunca hubo necesidad. Bueno, los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la Iglesia con obediencia religiosa. Evidentemente es muy importante la virtud de la humildad, la virtud de la sencillez. En este caso yo diría también la virtud del sentido común, porque si efectivamente la Iglesia con toda su sabiduría, con toda su iluminación, el Espíritu Santo es justamente la que lleva a la Iglesia por el camino de la verdad, ¿cómo no vamos a aceptar nosotros entonces lo que nos enseña la Iglesia? La misión del magisterio de la Iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. O sea que es una función maternal la de la Iglesia. Muy bien, léeme por favor esta diapositiva, Mónica. Un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios. Adelante. No se puede ser casi católico, lo mismo que no se puede estar casi vivo. Esta sumisión al Santo Padre es exigida también a los sacerdotes y teólogos. La fe de la Iglesia está condensada en el credo de los apóstoles. Sí, ya les decía, sacerdotes y fieles, teólogos,
todos tenemos que aprovechar las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia no coacciona la investigación, ni prohíbe la profundización. Lo que ella nos marca es como un guardarrail en un camino de cornisa o en una autopista, diciendo, bueno, si uno se pasa de este lugar, puede ser peligroso porque se sale del camino. Entonces, la Iglesia nos marca un ámbito de investigación, o les marca a los teólogos que quieren profundizar en las verdades reveladas.